Creo que su punto es muy importante, coronel, el punto que mencionó Larry, porque el tamaño del ejército debería ser proporcional a la población del país. Ya sabe, tiene un país con 25 o 30 millones de habitantes. Unos 19 millones ahora, quizá 20 millones. 20 millones. Y quieren un ejército de 800,000, pero no pueden proporcionar nada. Eso es porque Alemania, Francia, cualquier país de la OTAN, salvo quizá Turquía, no podría reunir tanta gente aunque lo intentara. Mira lo que le están pidiendo a Ucrania que haga. No podrían reunir a tanta gente. Si Merkel declarara el servicio militar obligatorio mañana por la mañana, la mitad de Alemania se marcharía. No podrían formar ese ejército por sí mismos. Entonces, ¿qué intentan hacer? Lo mismo que han intentado hacer con Ucrania todo este tiempo. Convertirla en el principal baluarte contra lo que consideran la mayor amenaza para su futuro, Rusia. Lo cual es absurdo, si simplemente escucharan. Acabo de escuchar la entrevista que Tucker Carlson hizo a Sergei Lavrov. Lavrov debe de estar realmente cansado de repetir estos comentarios. Son los mismos cada vez. Rusia apenas ha cambiado su posición. Y ya sabes, no espero que lo haga. Hay una cierta cualidad que acompaña al hecho de ser el vencedor abrumador en el campo de batalla. Y esa cualidad debe ser reconocida por quienes han sido derrotados, tarde o temprano. Y tarde o temprano lo admitirán. Si tarde o temprano significa la aniquilación de todo lo que aún queda en Ucrania, que así sea. No estoy seguro de que Putin quiera hacer eso en absoluto, pero es posible. Podríamos, quizá, y John nunca habló de esto en su gran exposición del seminario, como diciendo, esto es lo que la realidad te dice que está ocurriendo ahora mismo, y es bastante sombrío, incluso en el aula de John. Lo único en lo que no se piensa dentro de ese tipo de concepto cuando uno pontifica en una sala de seminario es en lo que yo llamo humanidad, la forma en que los seres humanos reaccionan ante ciertas cosas. Podríamos estar contemplando, muy probablemente, la completa ruptura de Europa. ¿Qué significa eso para el futuro? Larry, ¿cuál es el tamaño del ejército ucraniano hoy en día? ¿Tenemos alguna información al respecto? No, son unos 80,000. Sí, pueden tener un total de unos 300,000, pero están desangrándose. Están perdiendo personal a un ritmo insostenible. Hasta ahora, este año, el Ministerio de Defensa ruso afirma que hay aproximadamente 40,000 muertos y heridos al mes. Luego añades al Atlantic Council y al Institute for the Study of War, que no son medios prorrusos, son muy firmes en su apoyo a Ucrania. Especialmente el Consejo Atlántico. Sí, y el Consejo Atlántico dice que Ucrania está perdiendo unos 20,000 soldados al mes por deserción. Y el Instituto para el Estudio de la Guerra, Kagan, Victoria Nuland, ese grupo Jack Keane, dice 40,000. El número real de reclutas mensuales ronda los 17,000. Tal vez algunos de los heridos vuelvan al servicio, posiblemente otros 13,000. Pero haz las cuentas. Si entran 30,000, pero pierden entre 60,000 y 80,000, eso no es sostenible. Están perdiendo al menos 30,000 netos al mes. Piénsalo en términos de los ingresos de tu propio hogar. Si solo ganas $30,000 al mes, lo cual, oye, sería un gran ingreso, pero tus gastos son de $60,000 al mes, vas a acabar en bancarrota. Y ahí es a donde se dirige Ucrania. Y vuelvo a esto. Esa es la razón por la que viste el giro repentino de la administración Trump al decir, oye, pongamos en marcha la paz, demos una oportunidad a la paz. Porque saben que la situación militar de Ucrania es desesperada. Y a pesar de eso, acabo de hablar con Danny Davis. Lo entrevistaron antes. Tuvo un debate con el general Ben Hodges. Tengo que ir a por una gran bolsa de palomitas para eso, porque Mario Naufal, ya sabes, fue quien lo organizó y moderó.
Y ya sabes, personas como Hodges, Michael McFaul, Jack Keane, David Petraeus, el almirante Stavridis y Mark Emmett. Si repasas la lista de todos esos antiguos generales y almirantes estadounidenses, siguen difundiendo las mentiras más absurdas sobre el conflicto en Ucrania, sin reconocer lo drástico que ha sido el giro en la situación militar. Y en el frente de las ratas que abandonan el barco que se hunde, acabamos de recibir hoy la noticia de que Andrei Yermak, el Rasputín detrás de Zelensky, su antiguo gerente de negocios y productor de cine, ahora su principal responsable de seguridad, jefe de gabinete, se ha ido. Ahora, el hecho de que haya podido salir caminando erguido, que no haya salido con los pies por delante, me dice que va a empezar a cantar. Porque apuesto a que tiene pruebas sobre políticos occidentales, quizá Boris Johnson, por ejemplo, Kaja Kallas, por ejemplo, Mark Rutte, que han recibido dinero, que se han beneficiado económicamente apoyando esta guerra en Ucrania. No va a salir solo, no va a ser el chivo expiatorio, te lo garantizo. Y la única manera de evitar que sea el chivo expiatorio es matarlo. Así que veremos si sobrevive esta semana. Si sigue vivo la próxima, entonces creo que se puede reconocer que el tiempo de Zelensky tampoco será largo. Sí, iba a decir que tampoco apostaría por mucha longevidad para Zelensky. Sí. Zelensky dijo que Yermak no era estratégicamente importante. Coronel, viendo esto, Larry dijo que Ucrania tiene hoy un ejército de unos 300,000 hombres. Ya sabe, para formar un ejército de 800,000, ¿quién va a pagar por eso? ¿Quién va, ya sabe? Bueno, ¿quién va a proporcionar realmente la mano de obra para eso? No veo que Ucrania lo haga. Sabes, tenemos un manual de campaña en el ejército que hasta donde yo sé, no lo he consultado en un tiempo, dice que debes considerar a tu unidad ineficaz en combate si las bajas aumentan. Es decir, si las pérdidas sacan a más del 10% del personal del campo de batalla. Piénsalo un momento. En Ucrania ya han superado con creces ese 10%. Y como señalaba Larry, toda la población de Ucrania se ha visto muy mermada, probablemente hasta en un 50%. Este no es un país que esté haciendo otra cosa que ir cuesta abajo, y cada hora que pasa se hunde más rápidamente. Incluso si Putin se quedara quieto, el país seguiría desintegrándose. No sé cómo se puede salvar eso, y desde luego no del modo en que esta gente lo intenta. Y lo intentan, como decía Larry, porque algunos de ellos están cobrando. Creo que eso también es cierto para esos oficiales generales. Lo vi durante la guerra de Irak. Muchos de esos tipos ganaban dinero diciendo esas tonterías. Están sacando provecho de ello. Así que ellos, ya sabes... Bueno, lo otro que hay que observar son los avances rusos en Jersón y Zaporilla. Eso está en el extremo sur del río Dnieper. Creo que ahora mismo tienen un control efectivo sobre cualquier tráfico que baje por ese río. Me preguntaba, ¿qué porcentaje del PIB y de la economía de Ucrania depende de los envíos que bajan por ese río? La respuesta, alrededor del 60%. ¿De acuerdo? Así que Rusia va a estar, o puede que ya esté, en posición de estrangular todo el tráfico marítimo que desciende por ese río. Porque al final, baja por el río, llega a un puerto del Mar Negro, como Odessa o algunos otros, y se envía a Europa y a lugares de todo el mundo. Si no se ha secado ya, se va a secar. Y esa es la otra cuestión. Rusia no tiene que matar a nadie con una bomba ni dispararle en la cabeza. Solo tiene que detener el tráfico fluvial. Muy sencillo. Según lo entiendo, coronel, ¿qué tiene Rusia en mente respecto a Ucrania después de cualquier acuerdo? ¿Están pensando en un estado neutral, algo parecido a Austria, o como Suecia y Finlandia, antes de que se unieran a la OTAN? Fíjese en el tamaño de los ejércitos de esos países. No quieren luchar contra nadie, solo mantienen la seguridad y la cohesión del país.
¿Qué le parece? Es tan difícil para los europeos entender que Ucrania debería avanzar en esa dirección. Me estás pidiendo que te dé respuestas sobre la psicosis de personas como Macron y Starmer y de muchos otros. No puedo hacerlo. Según todos los criterios que conozco, militares y de otro tipo, se han adentrado, se han lanzado, se han colocado intencionadamente en medio de una gran derrota que ahora es estratégica. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y con qué propósito perseveran en ello en lugar de apartarse? Lo único que puedo decirte es esto. Una de las mayores tendencias de los comandantes militares en particular, pero también de los civiles que los respaldan a lo largo de la historia, es reforzar el fracaso estratégico en lugar de apartarse de él y probar otra cosa. Y eso es lo que están haciendo colectivamente. Simplemente no saben cómo detenerse. Y como insinuó Larry y como yo mismo he dicho, algunos de ellos están ganando mucho dinero por no detenerse. Y para reforzar el argumento del coronel Wilkerson, retrocedamos y observemos las decisiones de Napoleón antes de la invasión de Rusia en 1812. Comenzaron con un ejército de unos 650,000 hombres. Había hecho mucha planificación logística, acumuló alimentos y suministros, todo lo que creían que necesitarían. Pero una vez que entraron en Rusia o en Bielorrusia y partes de Ucrania, empezaron a perder. En 2 o 3 semanas habían perdido unos 150,000 soldados a causa de enfermedades, hambre, falta de suministros, deserciones y así sucesivamente. Algunos de los generales a su alrededor quizá deberíamos replantearnos esto, pero Napoleón dijo, no, vamos a seguir adelante, vamos a ganar. Es el mismo tipo de mentalidad que estamos viendo ahora. Antes de que terminaran, creo que llegaron a Moscú, y entonces los rusos le prendieron fuego, la quemaron hasta los cimientos. Así que empezaron a mediados de octubre a intentar marchar de regreso miles de kilómetros, más de 1,000, de vuelta a Europa. Y en el transcurso de ese viaje, ese ejército que comenzó con 650,000 hombres, creo que acabó con unos 40,000 que regresaron. Es decir, un desastre total. Se podía ver venir ese desastre, y Napoleón fue advertido, pero no escuchó. Así que no deberíamos sorprendernos al ver que ese mismo fenómeno se repite ahora por parte de la OTAN con respecto a Rusia. Esto no carece de precedentes históricos. Ese es mi punto. Sí, Hiel. Y no quiero exagerar, pero hay una historia que creo que no es apócrifa, creo que es cierta. Napoleón se lanzó con su guardia imperial y marchó de regreso a la patria. Sí, eso es verdad. El tipo que se quedó atrás, el que luchó con sus tropas, fue el mariscal Ney, y lo pagó carísimamente, pero en sentido negativo. Pero así son las cosas. Aquí tienes a este mariscal quedándose con sus tropas, y no hay nadie así en Ucrania que yo vea. ¿Dónde está Zelensky? Hazte esa pregunta. ¿Dónde está Zelensky? No está ahí fuera. Ninguno de esos oligarcas está ahí fuera, ni tampoco sus hijos, al menos que yo sepa. No he descubierto ni un solo oligarca que tenga un hijo combatiendo en el frente. Así que esto es abominable lo que está ocurriendo. Y en muchos aspectos lo hicimos nosotros. Coronel, tenemos la experiencia de Irak y Afganistán. Estados Unidos se quedó allí hasta que no quedaba nada por hacer, y luego dijo, adiós, nos vamos. Y ya sabe, después de muchos años, no lograron nada. Parece que en el caso de Ucrania, si los europeos consiguen mantener el conflicto, sería la misma situación. No sé durante cuánto tiempo Rusia hoy, si Ucrania decidiera hacer algo para poner fin al conflicto, estaría dispuesta a ayudar a Ucrania en el futuro, porque quieren un gobierno amigo en Ucrania. Por eso realmente creo que ayudarían a la parte occidental de Ucrania, o a la Ucrania que conocemos hoy, a crecer, a mejorar, a progresar. Pero si la guerra continúa sin fin, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno,
Creo que estás pasando por alto algunos de los peores aspectos de una guerra como esta. Los odios y las pasiones que perduran después, especialmente del lado ucraniano. Y no me refiero necesariamente a las personas que no están luchando, los oligarcas y otros que solo se han enriquecido. Me refiero a los soldados rasos y a las personas que aún viven y que fueron soldados rasos o algo equivalente. Las pasiones siguen siendo bastante intensas allí. Y el odio sigue siendo bastante fuerte, probablemente el lowest ruso hasta cierto punto. Pero es realmente difícil afrontar algo así, que ha sido tan sangriento y al final tan desigual. Y llegar al final con una especie de, ya sabes, sentimiento de Kumbaya. No hay sentimientos de Kumbaya disponibles en el campo de batalla. Lo mejor que pueden hacer, creo, es llegar a algún tipo de acuerdo que no empeore esas tensiones. Pero no sé si lo harán, porque los europeos van a contribuir a agravarlas, por todo lo que puedo ver. Mantendrán el flujo de dinero de forma clandestina, si es necesario, y seguirán enviando armas de forma clandestina, si es necesario, si no abiertamente. Y Rusia va a tener un problema con eso, porque habrá personas en Ucrania que lo aceptarán y lo usarán como puedan para mantener el caos. Así que, al final del día, si yo fuera alguien que asesora al comandante militar ruso, o ya sabes, que intenta averiguar cómo poner fin a esto, cómo cerrarlo, diría lo mismo que acaba de decir Larry. Diría, Katie, atranca la puerta, terminémoslo, derrotémoslos por completo y sin contemplaciones. La gente sigue preguntando, ¿viste esas cosas en Corea? ¿Cómo hiciste esas cosas en la Segunda Guerra Mundial? Derrotamos al enemigo de forma aplastante. Los vencimos tan duramente que ni siquiera pudieron protestar. Eso es lo que hay que hacer para poner fin a una guerra si se intenta orquestar la paz. De lo contrario, la paz será combatida por cada persona que aún tenga los medios para hacerlo después. Y piensas que vas a lograr algún tipo de, ya sabes, relación decente en una década o así, quizá después de una década o así. Pero va a ser muy difícil, muy difícil. La sed de sangre está desatada y va a permanecer así durante un tiempo. Y con esos nazis en Ucrania, creo que va a mantenerse durante un periodo interminable, a menos que haya alguna forma de entrar allí y eliminarlos en la medida de lo posible. Sabes, hoy en día solo hay un país en el mundo que haya librado una guerra civil feroz, una guerra civil prolongada de más de 10 años y la haya ganado, y que luego haya sido capaz de pacificar realmente esa zona y atraer a su lado a la gente contra la que luchaba, hasta el punto de que combatieran junto a ellos. Y ese país sería Rusia. Rusia libró una guerra chechena de 10 años financiada por la CIA y el MI6. Una guerra brutal. Una guerra brutal. ¿Y cómo sé esto sobre los sentimientos al respecto? Pues hablé con el general Avdi Alaudinov, un checheno que la vivió, perdió familiares que murieron en ella y ahora dirige el batallón checheno, la Brigada Ahmad, creo que la llaman, compuesta por musulmanes que son fervientes patriotas rusos y hablan con reverencia de Vladimir Putin. Quiero decir, afecto genuino con respecto a Putin. Así que, como dije, el coronel Wilkerson tiene toda la razón sobre el tipo de problemas que pueden generar estas guerras. Pero Rusia es, hasta donde yo sé, el único país que realmente ha encontrado una manera de solucionar eso y que al menos puede señalarlo y decir, hemos estado allí, lo hemos hecho, tenemos la camiseta y conseguimos arreglarlo. Y una de las formas en que lo hicieron fue vertiendo inmediatamente recursos. De hecho, tomando recursos de otras partes de Rusia y dedicándolos a reconstruir Chechenia. Y hoy, por ejemplo, los chechenos tienen una de las mezquitas más grandes del mundo. Así que ya sabes, Rusia realmente respaldó sus palabras con hechos. Si hay algún país, algún gobierno que tenga la historia y el potencial para pacificar Ucrania al final de esta guerra, creo que Rusia es capaz de hacerlo. Y con eso, ¿podría implicar varios años de una insurgencia terrible?
Sí, podría. Rusia ya lo ha hecho antes. Quiero decir, tienen la experiencia, pero también saben qué hacer después. Y no subestimaría la capacidad de los rusos para soportar cierto sufrimiento con el fin de alcanzar finalmente su objetivo. El único problema que tengo con eso, quiero decir, espero que pudiera suceder, pero el problema es que Chechenia era una especie de asunto cerrado. Ucrania tendrá todo tipo de factores a su alrededor que podrían alimentar la agitación, sin mencionar a nosotros a largo plazo. No creo que vayamos a retirarnos de esto, porque este es el lugar donde creemos que podemos hacerlo sin quemarnos nosotros mismos, o al menos eso pensamos. Por supuesto, creo que Europa va a tener bastantes problemas, habiendo incendiado su propia casa. Ninguno de ellos está bien económicamente. Quiero decir, no sé si viste la respuesta de Putin en la rueda de prensa de Bishkek, cuando un periodista le dijo, oiga, ¿qué pasa con esta oferta que le permite unirse al G8? Y básicamente él dijo algo equivalente a, estás de broma, ¿por qué íbamos a querer unirnos a ellos? Son un grupo de perdedores. Se rió y dijo, es ridículo, nos están ofreciendo la oportunidad de subirnos a un avión que va a estrellarse. No, gracias, no estamos interesados. Quiero decir, se deslizó en su respuesta, algo así como, sí, no queremos, no hay nada ahí, queremos mantenernos alejados de eso.